Hola de nuevo, amigos del canal. Ya hemos podido ver en el estreno Misión Imposible Sentencia Mortal, parte 1, la séptima intervención de Tom Cruise como Ethan Hunt en esta saga, que es Misión Imposible. Podemos decir que nos ha gustado mucho y que os lo contamos ya hoy con Dani Ruiz en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Antes que nada, como estáis viendo, hoy me encuentro yo solo, como pasó el día de Slam Dunk, porque Isarn, mi compañero Isarn, todavía no ha podido verla, pero queríamos dar estas primeras impresiones sin ningún tipo de spoiler, aunque siempre es complicado comentar, sobre todo películas de este tipo, sin decir nada sobre la trama, y no va a ser una excepción, va a ser muy difícil, pero vaya por delante que la película me ha gustado mucho, y que de nuevo deja las claras que Misión Imposible, si no lo estaba ya, se afianza una vez más como una de las mejores sagas contemporáneas que hemos visto en el cine. Aún así, me gustaría empezar repasando algunas cosillas, algunos detalles que no me han acabado de convencer. Y el primero de todo, y es algo, insisto, por lo que hay que pasar de puntillas, ya que vamos a hablar, voy a hablar sin spoilers, es el villano. Pasa, y ha pasado en series, ha pasado en películas sobre todo, y sobre todo de este corte, películas de acción o de espionaje, en las que cuando el villano es algo más informe, más etéreo, hablamos de gobiernos o corporaciones o conglomerados empresariales, y no es necesariamente alguien físico, una persona o un conjunto de personas a los que atizar, por así decirlo, al final queda todo un poco más deslavazado. Seguramente el hecho de no tener una referencia clara al respecto de en contra de quién o de qué está yendo el protagonista o los protagonistas. Creo que en este caso también es un poquito así. Insisto, no se puede decir nada, aunque estaría muy bien. También es cierto que al ser una parte 1, es muy probable que en la segunda haya piezas del puzzle que hagan que esta sea mejor. Pero de momento, a esta película, de forma individual, creo que el hecho de tener un villano así, un poquito más etéreo, por así decirlo, no le acaba de sentar bien. Eso sí, en cuanto a la trama y al guión, lo que no podemos negar es que McQuarrie y Cruise han sido muy hábiles, porque a pesar de estar enfrentados a ese villano un poquito más etéreo, como hablábamos, han sabido traer toda la trama a la actualidad, a la rabiosa actualidad, y enfrentar al espectador a un futuro que empieza a ser probable. Ya no hablamos del clásico terrorista, del poder, por el poder, del dinero, todo eso que hemos visto muchas veces, sino que es algo que a día de hoy está empezando a surgir, que está en la calle, que es parte de las conversaciones de nuestro día a día y que, ¿por qué no decirlo?, acojona un poco, da un poco de miedo, así que aprovechan. Y en esta Misión Imposible, la fuerza de Misión Imposible se enfrenta quizá al villano, al mal más difícil de derrotar, ya que va unido mucho al progreso tecnológico que estamos viviendo y que hace que, por supuesto, como espectador te plantees si ese futuro probable que vemos en la película acabará siendo realidad. Lo que tampoco le acaba de sentar bien es que haya ciertos recursos en los que se nos explica o con los que se nos explica o se nos quiere explicar algo del pasado de Ethan Hunt antes de la FMI, de la Fuerza de Misión Imposible, pero se hace de una forma muy somera, muy tangencial a la historia, con algún flashback, y creo sinceramente que si no estuviera, la película funcionaría igual. No acaba de aportar nada y es un recurso que pretende ser un gancho emocional, seguramente, porque en la película se habla mucho, esto ya se puede ver en el tráiler, de lo que significa ser agente del FMI, de lo que significa tener un grupo, de lo que significa enfrentarse a cierto tipo de misiones que ponen en riesgo la vida de los agentes. Y en este caso se quiere profundizar algo entre la historia de Ethan Hunt y uno de los villanos que aparece en pantalla, pero creo que, en este caso Christopher McQuarrie, no acaba de dar en el clavo y le acaba pesando un poquito a la película. Lo que también le pesa un poquito a la película, insisto, por lo menos en esta primera parte, y para mí, es el personaje de Hayley Atwell. Más que nada porque no me lo acabo de creer.
está en una serie de situaciones o se le suponen una serie de condiciones de base, una serie de habilidades que no acaban de cuadrar con lo que ella muestra en pantalla, con sus características, con su personalidad. Y lo cierto es que, sobre todo al principio, desencaja un poco con lo que estamos viendo con el resto de personajes. Así que ojalá en la segunda parte eso mejore, pero en esta primera, concretamente el personaje de Hayley Atwell, no me ha acabado de convencer. Tampoco me convence esa tendencia que parece que estamos teniendo cada vez más de alargar y alargar y alargar las películas. Misión Imposible 7, Sentencia Mortal, parte 1, se va a mucho más allá de las 2 horas. Es una película que dura 1 hora más que la primera Misión Imposible de Brian De Palma, y una vez viendo la película te das cuenta de que no es necesario. Esto va a suceder sobre todo en algunas escenas de acción, de persecución, que duran muchísimo, y aunque están rodadas y muy bien rodadas, están rodadas con un gusto tremendo, realmente da la sensación de que si se hubieran sintetizado un poquito más, la película hubiera ganado en algo de ritmo, en momentos concretos, y no se hubiera dilatado tanto, porque aunque es verdad que no miras el reloj y que cuando acaba la película estás totalmente satisfecho por el tiempo que has pasado en la sala de cine, este estirar, esto lo comenté también cuando hicimos el vídeo sobre Indiana Jones 5, acabas teniendo la sensación de que realmente no era necesario, y en este caso, además, en una escena concreta en la que de repente está todo impregnado de un sentido del humor que roza el gag. Y no es que no hayamos visto algunas pinceladas de humor en otras películas de Misión Imposible, pero el tipo de humor y sobre todo la cantidad, además concentrado, como digo, en un momento muy pequeño, me llegó a descolocar algo porque no ha sido representativo de la saga, y aquí canta mucho además en boca y en acción del personaje de Ethan Hunt. Creo que se podía haber hecho de forma más ligera, porque además el tono de la película antes o después no tiene nada que ver con esto. Así que me ha sorprendido, y no para bien. Y por último, respecto a lo negativo, es que, por supuesto, al ser una primera parte, hay demasiadas incógnitas sin resolver, y si miramos la película como un ente individual, nos quedan muchos flecos y muchas lagunas que hacen que seguramente no la podamos entender hasta que la veamos en conjunto, claro está, pero hemos ido al cine a ver esta película sin tener en cuenta la parte 2 y, como digo, le pesa un pelín. Sin embargo, parece que no me ha gustado, pero no es así. La película me ha gustado mucho, la he disfrutado enormemente, y es que los puntos fuertes superan con creces a todo lo que he comentado, superan con creces a todos esos pequeños defectos o esas pequeñas cuestiones, como también un par de personajes, agentes que están persiguiendo a Ethan Hunt, que estamos un poco en lo mismo, no sirven como recurso para mucho, y si no estuvieran seguramente la película correría mejor, pero bueno, y alguna conveniencia que otra de guión que vamos a pasar por alto para que la película avance y que realmente no acaba siendo importante dentro de la trama. Pero como decía, lo bueno, pues, por supuestísimo, la acción. La acción está rodada de una manera maravillosa, y aunque llevamos 7 películas de Misión Imposible, puedo decir, sin temor a equivocarme, que en esta vamos a ver un montón de situaciones que resultan novedosas. No que no hayamos visto en otras ocasiones, en otras películas de Misión Imposible o en otras películas o series, pero están presentadas de una forma que sorprende. Realmente sorprende, y te quedas con ganas de ver muchísimo más, y te quedas con ganas de saber cómo narices han rodado todo eso que se ve tan espectacular en la pantalla. Y es que además hay una cosa muy bien hecha que hace Christopher McQuarrie, que es cómo prepara las escenas de acción. Y no me refiero a cómo las preparan para rodarlas, sino cómo hace que los momentos que preceden a esas escenas donde todo estalla y donde todo se acelera y donde empieza la acción frenética, llegue de una manera supernatural. Es decir, veas coherente que la consecuencia de todo lo que ha pasado antes sea esa escena de acción. Porque ahí sí que puedo decir que brilla enormemente la película, como película de espías, como película de conspiraciones, y diría que es la que mejor
se mete en ese terreno desde la primera película, desde Misión Imposible de Brian De Palma, porque es una saga que ha ido tirando más a la acción, pero esta ha dado un pasito atrás en ese sentido y nos mete en, como digo, espionaje, en un montón de traiciones, en billares a tres bandas donde no sabes realmente quién es el bueno, quién es el malo, quién está luchando por qué o quién va a ser leal o no. Eso le da un empaque y un interés a la película tremendo porque eso sí, la película es muy interesante y además, como digo, tiene todas estas escenas que te dejan sin aliento. Sobre todo, a partir de que la acción se traslada a la ciudad de Venecia, es un increchendo constante y concretamente con dos escenas que creo que se van a situar, sin duda, entre lo mejor que hemos visto en toda la saga, especialmente una que ocurre dentro de un tren y que no os podéis perder. Como digo, todo funciona, todo es fluido. Es verdad que he dicho que hay alguna escena un poquito más alargada, pero de nuevo vemos al equipo de Misión Imposible haciendo algo muy significativo. En esta ocasión, bueno, como decía antes, luchando contra un villano algo más etéreo, pero dándonos momentos fantásticos, sobre todo también, como decía antes, de camaradería, donde vemos a los personajes más vulnerables, tanto el de Benji como el de Luther, como el del propio Ethan Hunt, más rabioso también, con una acción, insisto una vez más, de primer nivel. No sé si hay alguien que sea capaz de rodar este tipo de acción tan bien hecha. Y por cierto, la tan cacareada escena de Tom Cruise lanzándose, de Ethan Hunt lanzándose en paracaídas desde una moto por un acantilado, os garantizo que no es ni de lejos lo más espectacular que tiene la película. Veremos a ver en la segunda parte cómo funciona ese desarrollo de los villanos, si todo lo que nos plantean a nivel de coreografías, de peleas, de tiroteos y de acción está a la altura, aunque eso no me cabe duda, y si realmente la segunda parte hace que esta primera quede mucho más redonda, porque ahora mismo, sin saber cómo va a ir Sentencia Mortal parte 2, tiene algunas lagunillas que creo que le pesan. De todas formas, os garantizo que es una película por la que vale la pena ir al cine y pagar una entrada. Christopher McQuarrie y Tom Cruise a sus pies, porque de nuevo nos han traído una cinta memorable, vibrante, emocionante, divertidísima, muy interesante y de aquellas que cuando acaba deseas volver a ver y sobre todo en este caso deseamos ver la segunda parte. Si sois fans del cine de acción y si sois fans de la saga, ni os lo penséis. En mi caso concreto creo que se queda un paso por detrás de la 5 y la 6, si nos ceñimos a la historia más contemporánea de Misión Imposible, pero desde luego estaría casi a la altura. Veremos si se pone justo a esa altura cuando la complementemos con la segunda parte o no. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1 es una película que hay que ver, insisto, que hay que ver en el cine y que seguro que si sois fans de la saga no os va a defraudar. Dejadnos en las cajas de comentarios si la habéis visto, qué os ha parecido. Nosotros volveremos con mucho más cine en La Guarida del Titán.